Ok, entonces, definición, vamos a considerar, bueno, sean x, m. Ya voy a cambiar de letra porque está usando beta o beta mayúscula para sigma álgebra. Pero aquí voy a cambiar a m cursiva, porque vamos a usar, vamos a dejar la exclusiva, la b cursiva la vamos a dejar exclusiva para los borelianos. Entonces, vamos a tener x mu, y n, ¿ya? Dos espacios medibles. Entonces, decimos que una función f de x en y es mu o mn medible, nm medible, si para todo en n, ¿ya? Para todo elemento de la sigma álgebra en el conjunto de llegada, el conjunto f a la menos 1 de e está en M. ¿Ok? Y bueno, bueno, vamos a omitir, usualmente vamos a omitir las sigma álgebra involucradas cuando no haya lugar a confusión, ¿cierto? Entonces, bueno, de la definición se tiene que si, bueno, la composición de funciones medibles es medible. Ok, eso aquí, bueno, aquí quiere decir que tengo aquí el conjunto X, ¿cierto? El conjunto Y y un conjunto Z, cada uno con su respectiva sigma álgebra, ¿cierto? Mu, N, O. Tengo F va de aquí a acá, G va aquí, de aquí a acá. Entonces, si F es medible y G es medible, entonces la composición, tengo que tomar un elemento de la sigma álgebra que está acá, ¿cierto? O sea, tengo que probar que, entonces, F, G medibles, entonces F o G de X en Z es M o medible. ¿Cierto? Eso sale básicamente de que, esto sale de que F o G a la menos 1 de E es G a la menos 1 de F a la menos 1 de E. ¿Cierto? Entonces cuando tomo un E en O, F a la menos 1 de E, como F es medible, está en N, y G a la menos 1 de ese conjunto, como G es medible, está en M. Entonces se desprende directo. Ok, okay. Propiedad. Recuerden que voy siguiendo Folland. Esta es voy siguiendo la pata. Entonces, propiedad, que vamos a usarlo, digamos que, supongamos que n, o sea, la sigma álgebra en el conjunto de llegada, está generada por un conjunto E, subconjunto de las partes de I. ¿Ya? Entonces la notación, aquí voy a mezclar la notación. Voy a usar la notación me agrada más la notación de Tao. O sea, cuando digo esto, estoy diciendo que N está generado por E. Esa notación voy a usar, que es diferente de la de Folland. Ya, entonces, siempre refiriéndome a una función medible, ¿eh? ¿Sí? Quiero hablar de funciones medibles. Entonces, f de x en y es m n medible,
sí, solo sí, sí, solo sí, f a la menos 1 de E está en M para todo E en el generador. ¿Ok? Entonces no necesito comprobar la condición de medibilidad de la función en toda la sigma álgebra, sino que en un conjunto que genera, un generador. ¿Sí? En particular cuando tomo los borelianos, por ejemplo, y considero medibilidad con respecto a esa sigma álgebra, entonces me basta ver la propiedad sobre los abiertos, que son los que generan los borelianos, ¿cierto? Y en particular, entonces, como corolario, se tiene que las funciones continuas son medibles. ¿Sí? Ok, entonces, veamos la demostración de esto. Hay una implicancia que es trivial, que es f medible implica esto, porque los elementos de E están en la sigma álgebra, por definición. ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, para allá es fácil o trivial, sin asco. Y la implicancia para el otro lado es más difícil. Y esto, claro, entonces vamos a considerar el siguiente conjunto. Entonces, consideremos el conjunto, voy a llamarle F. Los F van a ser, lo que está dado es lo que está en el conjunto de llegada, en el fondo, ¿cierto? Entonces yo quiero mirar qué es lo que sucede acá, grosso modo. Entonces voy a considerar los, a ver, subconjunto de I, tales que f a la menos 1 de E está en M. Perdón, está en el generado de E. No. A ver. Esto. Claro. A ver. ¿Qué es lo que quiero hacer? A ver. Claro, yo ya tengo información, estoy demostrando esto, ¿cierto? Estoy demostrando esto. Entonces yo ya tengo la información en el generador. Me falta lo que sucede en el resto de los elementos que están acá, en realidad. ¿Sí? ¿Cierto? Tengo harta información, pero no suficiente, porque no la tengo para todo n, para todo e en n. ¿Okay? Entonces considero este conjunto. Este conjunto contiene a e, por definición, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo sé, por hipótesis, que todas las preimágenes de los elementos que están en e están en m. Así que cada elemento de e satisface esta proposición como verdadera. ¿Sí? Entonces, notamos que E es un conjunto de F. Y se tiene que este conjunto es una sigma álgebra. ¿Sí? Y eso es fácil de ver. Entonces, y recordemos que la aplicación f a la menos 1 que va de las partes de i en las partes de x es cerrado. A ver, o no, claro, esa aplicación conserva uniones, intersecciones y complementación. En el sentido de que f a la menos 1 de a inter b es igual a f a la menos 1 de a inter f a la menos 1 de b, etc. ¿Sí? O que f a la menos 1 de e complemento es f a la menos 1 de e complemento, etc.
¿Ya? El f a la menos 1 se porta bien. El f es el que se porta mal, la imagen es el que se porta mal. Pero el f a la menos 1 siempre se porta bien. ¿Ya? Entonces aquí, etcétera. ¿Ya? Entonces, luego, f, que es los e en i, es un conjunto de i tal que f a la menos 1 de e está en m, es una sigma álgebra. ¿Sí? Porque si yo tomo una familia, por ejemplo, tomo e y después tomo su complemento, usando esta, no recuerdo bien cómo se dice, no es conservación, eh, ¿cómo se dice? Estabilidad con respecto a complementación, intersección y uniones. Entonces, si yo tomo un E que está en F, eso significa que su preimagen está en M, que es una sigma álgebra, y entonces usando esta propiedad de complementación, como este está en la sigma álgebra, este está en la sigma álgebra, porque este ya sé que es sigma álgebra. ¿Están de acuerdo? Y así con las uniones numerables, y con eso estamos listos. Y bueno, y el vacío está porque tomo la preimagen del vacío. Ok. ¿Está claro? ¿Sí? ¿No? ¿Está bien, sí? Sí, está claro. Ya, pues y entonces tengo luego, ya, y entonces, ¿cierto? De aquí entonces tengo que E es subconjunto de F, ¿cierto? Y entonces, y bueno, y F es sigma álgebra. Y como estoy considerando que N es generado por E, ¿cierto? Y la sigma álgebra generada es la intersección de todas las sigma álgebras que contienen a E, por lo tanto la más pequeña. Entonces de aquí sale que el generado de E, que es N, es un conjunto de F. ¿Sí? Pues N es la menos fina que contiene a E. Y por lo tanto, todo elemento de N, o la preimagen de todo elemento de N está en M, que es exactamente la definición de ser medible. ¿Cierto? Y de acá, f a la menos 1 de E está en M para todo E en N, y F es MN medible. ¿Ya? Entonces basta con verificar la propiedad en el generador. ¿Sí? Ya, entonces, este tipo de demostraciones es usual. ¿Ya? O sea, mirando los generadores y después comparando con respecto, pensando de que la sigma álgebra general es la más pequeña, etc. Eso da como cierta desigualdad. ¿Ya? Y bueno, otra definición, entonces decimos que f de x m en R se dice m medible si es m borelianos de R medible. ¿Sí? Donde B de R es la sigma álgebra de Borel. ¿Ya? O sea, cada vez que tomemos R vamos a tomar los borelianos. ¿Sí? Y aquí una observación que hace Folland, que a mí no la entendía, debo confesar que no la entendí en un momento, y tiene que ver más con lenguaje. ¿Ya? Igual es importante. Y es lo siguiente, que si f de R en R y G de R en R son Lebesgue medibles,
¿Qué significa eso? ¿Qué significa que sea Lebesgue medible? Significa que aquí significa, entonces aquí, es decir, significa que F la estoy tomando con R Lebesgue de R en R boreliano de R. Y G lo mismo, G va de R Lebesgue de R y va en R boreliano de R. Eso estoy diciendo aquí. Ya, entonces, si eso sucede, entonces, bueno, pongamos si F y G son Lebesgue medibles, entonces, digamos, F o G no necesariamente es Lebesgue medible. En el mismo sentido. En el mismo sentido. Y eso pasa porque, ¿cierto? Cuando uno toma un E en beta de R, ¿cierto? Y toma F o G a la menos 1 de E, eso es G a la menos 1 de F a la menos 1 de E. ¿Cierto? Entonces, pongamos aquí, en efecto, si E está en lo boreliano, yo hago el test, ¿cierto? Yo quiero ver que este sea Lebesgue medible. Ahora, esto que está aquí es lo mismo que esto, y esto es Lebesgue medible. Yo sé que esto es Lebesgue medible, porque F es Lebesgue medible. O sea, la preimagen de un boreliano aquí, la preimagen de un boreliano aquí, es Lebesgue medible. Ya, pero este, el Lebesgue medible, lo he avisado, ¿cierto? Lo he recalcado todo el rato, los Lebesgue medibles son mucho más que los Borel medibles. Entonces puedo caer justo en uno que no es. Y el G no tiene por qué, como la G es Lebesgue medible, en este sentido, entonces es posible que esto no esté en M. ¿Sí? Entonces, es posible que F a la menos 1 de E. Yo sé que es boreliano. Yo sé que es boreliano, pero puede no estar, perdón, yo sé que es Lebesgue medible, pero puede que no sea Borel medible. Y ahí se cae el argumento. Y lo dice ahí Folland. Incluso si este gallo si el G es continuo, tampoco funciona. ¿Sí? Eso es lo relevante aquí, porque los Borel medibles tienen que ver con la topología. Ligan el carácter eh, medible de la función con la topología. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. ¿Okay? Entonces, insisto que es una cosa de lenguaje más que otra cosa. ¿Sí? ¿Preguntas? Todo claro. Sí, bueno. Hay que trabajar todavía ese ejemplo Sí, sí, de los claro. leves que no son morelianos. Sí, sí, sí. Sí, yo lo estoy chuteando para adelante. Debo confesarlo, que lo estoy Todos. chuteando. Lo estoy chuteando. Bueno, aquí se me fue, bueno, lo mencioné pero no lo escribí. De la propiedad 1, por supuesto, se desprende que funciones continuas son... las funciones continuas son Borel medible, Borel a Borel, digamos. ¿Sí? No lo tenía anotado. Claro, entonces anotémoslo. Bueno, aquí pongámoslo, haciendo la unión aquí, sin embargo, tenemos que la siguiente proposición, y es que, bueno, si X y son espacios topológicos, entonces toda f de x en y continua es beta x, beta y medible.
¿cierto? Donde Bx son los borelianos en X y Bi son los borelianos en Y. ¿Sí? Eso se desprende, digamos, de la definición de medibilidad, ¿no? ¿Sí? Y tomando en cuenta que los borelianos están generados por los abiertos. ¿Ya? Y bueno, y otra proposición que la caracterización de funciones reales medibles es la siguiente. Si f va de x, m en R, entonces, bueno, se entiende que este es un espacio, espacio medible. Entonces, son equivalentes. F es MBR medible. Y f a la menos 1 de todo su intervalo de esta forma está en M para todo A en R. O sea, todos semi-intervalo infinito. O sea, basta comprobarlo en esta familia, digamos, ¿ya? Y no solamente en esa, sino que también en esta, puedo cambiarla, o puedo cambiarla en esta, o puedo cambiarla por esta. ¿Ya? Cualquiera de todas esas. Ok, y no sé si hacer la salvedad ahora, no, creo que después, creo que voy a ir directo ahora a la parte más dura, es que después vamos a hacer extensiva esta caracterización para las funciones que están definidas en la recta extendida. ¿Ya? Y en ese caso, o sea, la única diferencia, que un ejercicio que está en Foland, es que aquí yo puedo tomar en infinito y en menos infinito el intervalo cerrado, cuando yo considero la, ¿cómo se llama? La recta extendida. ¿Sí? ¿Preguntas? Ya, entonces, claro, sin margen de producto y funciones medibles. Aquí en realidad lo que voy a hacer es como recuperar algo que me salté, que tiene que ver con la sigma álgebra producto. Entonces, esto es importante porque después lo que vamos a hacer en algún momento vamos a hacer Fubini. Y la teoría Fubini pasa por sigma álgebra producto. Entonces, hay varios conceptos que hay que tomar en cuenta en esa parte de la materia. Entonces, voy a aprovechar de dejarlo escrito ahora. ¿Mm? Ya, entonces, ¿cuál es la idea? Aquí, en esta primera parte, que es la parte más pesada, vamos a dejar de hablar de funciones medibles, entre comillas, porque igual hay funciones que van a estar involucradas, pero al final vamos a aplicarlo a una caracterización de funciones medibles, de funciones que están definidas en un espacio producto. ¿Sí? Entonces, voy a, voy a pensar en sigma álgebra, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos a considerar sean X alfa en A, una familia de conjuntos no vacía, o sea, cada uno no vacío, ¿eh? Familia de conjuntos, X alfa distinto de vacío para todo alfa en A. ¿Sí? Y sea X igual a el producto de estos espacios. Ahí está axioma de elección, por eso hay que puntualizar eso. Axioma de elección se dice, si estos no son vacíos, este no es vacío. Ok, bueno, tenemos eso y denotemos
como pi sub alfa de x en x alfa la proyección canónica. ¿Sí? Es decir, dado un elemento en el producto, me entrega la coordenada alfa décima. ¿Sí? O sea, dado un x beta, beta en A, me entrega x alfa. Ya, entonces, si x alfa está dotado de una sigma álgebra M alfa para todo alfa en A. Entonces ya tengo aquí definida la sigma, tengo definida aquí una sigma álgebra, voy a definir una sigma álgebra acá. ¿Sí? Entonces definimos la sigma álgebra producto en X como la generada por la familia pi a la menos 1 alfa de E alfa, tal que E alfa pertenece a M alfa, alfa en A. ¿Sí? Entonces, ¿te acuerdas cuando definimos topología débil? Eso no es lo mismo, pero aquí estamos jugando un poco con eso, con una sigma álgebra generada por una familia de funciones. ¿Sí? Y son estas en el espacio producto. ¿Ok? Entonces, esto que está aquí no tiene por qué ser una sigma álgebra. ¿Sí? Porque este conjunto es cualquier cosa, el conjunto A. El conjunto A es cualquier cosa, y entonces aquí, bueno, dependiendo de cómo sea su estructura, esta cosa puede ser muy inestable. Entonces yo tomo esto, ¿cierto? Y a eso yo le llamo la sigma álgebra producto. ¿Sí? Entonces, la denotamos por producto de alfa en A, de M alfa, y va a ser, ¿cierto?, la sigma álgebra generada por este conjunto. Llamémosle, no sé qué nombre le voy a ponerle, no sé si voy a usar F después. Entonces la denotamos por esto, de donde se tiene eso. Ok. ¿Preguntas? Ya, entonces voy a enunciar tres propiedades. Voy a enunciar tres propiedades. Tres propiedades importantes relativas a la sigma álgebra producto. Ya, las voy a enunciar las tres y ¿cómo se llama? Voy a decir dónde están, ¿ya? Por si no alcanzo a demostrar. Entonces esta es la proposición 1/3 de Folland. ¿Qué dice? Dice que si A, todo relativo a lo anterior, ¿eh? Aquí la notación corresponde a lo que acabo de escribir. ¿Sí? Entonces, si A es numerable, entonces la sigma álgebra producto es igual al producto de, digamos así, medible en cada alfa. ¿Ya? Aquí la numerabilidad es la que hace la pega en el fondo. ¿Ya?
Después, propiedad 1.4, también de Folland. Dice, claro, si M alfa está generado por E alfa, ¿ya? Entonces pensemos en los borelianos. Pensemos que M alfa son los borelianos y E alfa son los abiertos. ¿Sí? Para todo alfa, ¿cierto? Entonces, la topología producto es la generada por E, donde E es el conjunto de las preimágenes a través de las proyecciones canónicas de elementos que están en los generadores. ¿Ya? Y en vista de la proposición anterior, que no voy a borrar, voy a dejarla ahí, y si A es numerable y el conjunto completo está en el generador, ¿sí? El conjunto completo está en el generador, entonces la topología producto, perdón, no la topología, la sigma álgebra producto, está generada por los productos. ¿Ya? A ver, miremos un poquito la diferencia. Entonces, esta me dice, si es numerable, entonces la sigma álgebra producto es el producto de medibles en cada espacio de medida, en cada espacio medible. ¿Sí? Ya, esto un poquito más, o sea, esto es una caracterización un poquito más débil porque pasa por los generadores. ¿Sí? Entonces, en particular, por ejemplo, las bolas abiertas, pensemos en esto, borelianos abiertos. Las bolas abiertas generan todo el espacio, perdón, generan la topología. Pero las bolas de radio finito no contienen todo el espacio. Y ahí voy a explicar por qué tener todo el espacio aquí hace un poco la pega. ¿Ya? Voy a explicarlo. En el fondo, bueno, puedo adelantarme realmente. En el fondo es porque este tipo que está acá es el producto, este tipo que está acá es exactamente el producto de todos los beta en A de E beta, donde E beta es todo el espacio cuando beta es distinto de alfa y E alfa cuando beta igual a alfa. ¿Ok? Y entonces ese tipo de conjunto yo lo puedo considerar aquí, porque aquí yo tengo todo el espacio. ¿Sí? Pero voy a volver a la demostración en un momento. Ya, entonces, quiero caracterizar, en el fondo, quiero tener caracterizaciones o ciertas caracterizaciones de la sigma álgebra producto. Y nosotros sabemos que no hay caracterización para sigma álgebra. O sea, hay una, que es justamente con la que uno puede probar de que los Lebesgue medibles son distintos de los borelianos, pero pasa por inducción transfinita, no es constructible realmente. ¿Ya? Entonces, de aquí lo que queremos es poder tener por lo menos alguna herramienta para decir, oye, este gallo está en la sigma álgebra producto. ¿Okay? Entonces parece limitado, pero ya con esto ya se pueden hacer algunas otras cosas. Ahora, la propiedad que me interesa más es la que viene a continuación, que es la propiedad 1.5. Y ahí dice lo siguiente: si x1 hasta xn son espacios métricos, ¿sí?
y X es el producto de ellos, fíjense que el producto es finito, ¿no? Equipado de la topología producto. Entonces, la sigma álgebra producto, ¿cierto? Donde aquí estoy con un pequeño abuso de notación, ¿eh? La sigma álgebra producto de los borelianos, ¿sí? Que es una sigma álgebra en el espacio producto, ¿sí? Es un conjunto de los borelianos de X completo, ¿sí? Y aquí es lo que me llamaba la atención y lo que me gustaría por lo menos discutir aquí. Entonces, si cada XJ es separable, es decir, tiene un denso numerable, entonces se cumple la igualdad. Entonces se cumple la igualdad. Y J ahí, ¿eh? Me llama la atención, bueno, cuando veamos la demostración, me llama la atención que se pida tanto para algo como que parece evidente. Porque primero un producto finito. Entonces uno dice, ah, pero sigma álgebra igual pasa corbata a numerable. Al parecer no, yo no lo veo tan claro. Y es como que me gustaría discutirlo. Y lo otro es que se pida que los espacios sean separables. Eh, y entonces en particular cuando yo tomo una, eh, una n copias de R, entonces tengo que los borelianos de Rn coinciden con la topología producto con cada boreliano por coordenada, digamos. ¿Sí? Ya. Entonces, vamos a demostrar todo lo que podamos pues, en estos minutos. Ya, entonces quiero demostrar esto, ¿cierto? Sabiendo que A es numerable. Entonces tengo esto igual al pi de alfa en A de los E alfa, perdón, tal que E alfa está en M alfa. Eso es, ¿cierto? Sí. Claro, entonces como dice Follán ahí, cada uno de estos, o sea, este tipo es exactamente lo mismo que pi a la menos 1 de alfa de E alfa. ¿Cierto? Y ahí está el dibujito que hice delante. Este era E1, este era E2, aquí está E1, y aquí tomo el conjunto, este que está aquí, es digamos, este es X1, X2, este es X1, y aquí tengo la proyección pi1, entonces la preimagen de E es el mismo E, aquí, cruz X2. Un momento. Claro, a ver, mejor así. Claro, esto es así. Estos son los generados por esta. Ahora, este se escribe como producto aquí. Chuta, producto. Donde E beta es X beta, si beta es distinto de alfa, y E alfa es el mismo E alfa que está aquí. ¿Sí? Aquí está, este es como el esquema. La preimagen de E alfa es E alfa en la posición que le corresponde, o la coordenada que le corresponde, cruz todo el espacio restante. ¿Sí? ¿Ok? Ya, entonces cada tipo que está aquí, cada tipo que genera aquí, está aquí. Ya, después armamos el... Entonces, luego, cada elemento del generador de la sigma álgebra producto
está en teta. Llamémosle a esto teta. Definamos esto teta. Ya, yo quiero probar que esto igual a teta. Entonces, primero tengo eso. Y después tengo que, por otro lado, eh, el producto de E alfa es igual a la intersección de alfa en alfa de pi a la menos 1 alfa de E alfa. ¿Cierto? De nuevo el monito. Entonces aquí es un poquito diferente el monito. Si yo tomo aquí el producto, tomo E1 cruz E2, ¿cierto? Entonces aquí tengo que ver las dos proyecciones. En el fondo tengo pi1 y tengo pi2 aquí. Aquí tengo E1 y aquí tengo E2, ¿cierto? Entonces, cuando tomo la proyección o la preimagen de pi1, entonces estoy viendo todo esto, ¿cierto? Y cuando tomo la preimagen de pi2, ¿cierto? Aquí L2, estoy mirando todo esto. Entonces, cuando lo intersecto, queda el que yo quiero, ¿cierto? Entonces tengo esto. Esto también es cierto. Ahora, esto que está aquí, está, por definición, acá. ¿Cierto? Porque y aquí estoy usando que es enumerable. Y estoy usando que es enumerable. Entonces, como este conjunto es numerable, yo sé que intersección de numerable está en la sigma álgebra, porque es estable con respecto a intersección numerable. Entonces, en el fondo, esto hace que, supongo que esto hace que esto sea una sigma álgebra, ¿no? Efectivamente. Porque hay intersección de numerable, numerable, etc. Entonces, tengo que... ¿cómo concluyo? ¿Cómo concluyo? Tengo entonces que, por un lado, tengo que teta es su conjunto de este. Pero si yo estoy contenido dentro de una sigma álgebra, entonces, digamos A está contenido dentro de la sigma álgebra F, entonces la sigma álgebra generada por A está también contenida dentro de la sigma álgebra generada por F, por así decirlo. Sí, claro, claro. O sea, tú me dices esto. Entonces, esto. Claro, ¿No? pero el lado derecho queda igual. Claro, este queda igual. Pero lo que es duro aquí, lo que realmente es duro es que yo quiero que esto sea igual, no el generado por esto. Pero yo creo que se puede probar que esto es una sigma álgebra. De hecho, finalmente es una sigma álgebra, porque igual a esto, pero eso es hacer trampa, digamos. ¿Sí? A ver, estoy siguiendo Follan. Lo que dice Follan es esto. Ya, como esto pasa, entonces todo elemento que está aquí está acá. ¿Sí? De hecho, estos son justamente los elementos que lo generan, ¿no? Eh, porque aquí yo no estoy tomando, aquí yo no tengo todos los que están acá. Todos los que están aquí no son exactamente esto, desde mi punto de vista. Porque yo no puedo usar como una caracterización de la sigma álgebra. Ya, pero de aquí, ¿qué saco? De aquí saco que
Eh, saco que teta, junto esto. Ah, ya sé. Entonces tengo esto. Eso sale de acá, ¿cierto? Eso sale de acá. Y ahora lo caché. Ahora, digámosle esto 2 y esto 1. Esto es por 2. Ahora, lo que estoy diciendo acá es que todos los que generan esta están aquí. Es lo que acabo de decir. Así que por uno, tengo que esto contiene a E, donde E es tal que, por definición de sigma álgebra producto, es tal que generado de E es esto. Ya. Y entonces me gustaría hacer lo que tú dices, Oscar. Entonces me queda generado de E, su conjunto generado de teta, menor o igual que, o sea, su conjunto de este. Mm, y entonces me queda esto. Pero eso no resuelve, no resuelve para mí el hecho de que esto no... eh, Que no queda muy claro dónde se aplica la numerabilidad. aquí se ocupó. Ah, sí, sí, obvio. Aquí se ocupó porque esto no tengo derecho. Pero no teníamos una especie de sándwich de contención. Sí, lo acabo de usar aquí, pero esto me lleva a esto. Lo que pasa es que que lo que no quería hacer, hay que pasar a mostrar que esto es una sigma álgebra, porque ahí gané. Tengo esto, ¿cierto? Y si teta ya es una sigma álgebra, entonces esto queda igual a teta y gané. ¿Sí? Y yo creo que pasa porque este conjunto es numerable también. Cada uno de estos es una sigma álgebra. Entonces vacío está. Entonces tomando uno de estos vacíos, esto es vacío. Entonces vacío está. Después si yo tomo un elemento cualquiera de estos y tomo el complemento, ¿cierto? Eh, ahí va a haber una combinación. Aquí va a haber una combinación. Entonces me va a quedar, eh, claro, el complemento de esto, el complemento de este, me queda el complemento de este. Si uno hace un monito, se da cuenta de que esta es la unión de los alfa en A, de los complementos cruz los, los sin complementos, digamos. ¿Sí? Hay que escribir esto. Esta es la más difícil. Si uno mira eso, si uno tiene un producto, con esto termino, disculpen, yo tengo un producto aquí. Este es E1 cruz E2. ¿Cuánto es el complemento de 1 cruz E2? Es, es se puede escribir como unión de productos, ¿cierto? Es eh, E1 cruz E2 complemento, ¿cierto? Porque yo quiero escribir todo eso. Entonces, E1 cruz E2 complemento me da E1 cruz E2 complemento si este es E1 y este es E2, entonces E1 cruz E2 complemento me queda esto. Unión E1 complemento cruz E2. ¿Cierto? Porque el E2 complemento es todo lo que está aquí afuera, cruz E2, entonces me queda este. Unión E1 complemento cruz E2 complemento, que sería esta cruz que está acá.
¿Ya? Entonces hay que escribir esto, entonces se puede escribir ahí, numerablemente, se puede escribir aquí. Aquí de nuevo vamos a ver que es numerable. Entonces hay que escribir esto numerablemente. Va a ser unión numerable de conjuntos de esta manera. Es una cosa horrible. Y como este es una sigma álgebra, entonces este va a estar acá. ¿Sí? Porque yo después puedo unir coordenada a coordenada. ¿Ya? Es una bagunza. Y después, el que es más fácil es unión numerable, porque después uno coordenada a coordenada y después uso que es sigma álgebra por coordenada. ¿Cierto? Y ahí esto se concluye. ¿Ya? Piénselo un poquito y lo discutimos. Creo que esto está medio, como les decía en la presentación, hay que atajar los goles y este es el gol que tienen que atajarme. ¿Ok? Vean en Folland son 2 líneas la demostración. Quizá ahí yo no vi algo. Eso. Retomo esto, lo complemento bien, pero creo que por ahí va. El día miércoles. ¿Bien? ¿Preguntas? Ok, me redimo el miércoles.